Antes de meternos en la novela, me gustaría decirte que yo también estoy muy agradecida con Gandhi. Desde que era una niña, mi sueño dorado era tener un libro en las librerías de Gandhi. Entonces primero deambulaba y decía, me empezaba a aprender los nombres de los autores y los títulos. Llegó un momento en que ya era como jugar estampitas, esta ya la tengo, esta ya la leí, este otro ya lo leí. Y sí, y recorría toda la librería y ahora estar aquí para mí es un honor, porque Gandhi siempre representó para mí la cultura, representó el desarrollo del intelecto de México y para mí es muy importante estar aquí. A donde tú vayas iré es un título bíblico. Es más, de hecho, la novela felizmente está sostenida y encuadrada en la Biblia. Todos los titulitos de la novela pertenecen o a la Biblia o al menos al Talmud. Todos tienen que ver con el judaísmo, ¿no? Y en el caso de este título es muy hermoso porque es el título de Ruth. Ruth le dice a Noemí, a la suegra, a donde tú vayas iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y finalmente Ruth se convierte en la abuela del rey David. ¿Sí? Si seguimos rascando un poco la historia, pues también es de alguna manera antecedente de Jesucristo. Para mí es muy importante, es como la unión de dos culturas que se mezclan todo el tiempo en la literatura. Pues mira, yo creo que es muy importante y de hecho, bueno, cuando llegas, por ejemplo, a un lugar tipo la FIL de Guadalajara y ves a una cantidad de jóvenes ávidos por leer y que están viendo qué libro compran y fue muy divertido esta vez con la idea de Random House de hacerles unas cajitas y ahí tenían oportunidad de meter varios libros y les cobraban lo mismo de acuerdo a los libros que metían en la cajita. Y era divertidísimo ver qué hago, me llevo uno gordo, me llevo dos flacos, cómo los acomodo así, como que todos los chicos jugando Tetris, eso me llamó la atención, pero creo que es muy importante porque si no tienes cierta base para poder analizar, para poder juzgar, para tener un proceso de pensamiento claro, eso te lo da la literatura, eso lo puedes conseguir a través de la lectura. Y es muy importante que los jóvenes de nuestro país lean, aprendan, estén al día con lo que está sucediendo. Sí, me costó mucho trabajo, sobre todo el hecho de estar reconstruyendo, recreando una ciudad que se han propuesto destruir de una manera implacable. Y eso a mí me provocaba mucho dolor, más que nada. De hecho, ninguno de los personajes tiene nada que ver con mi familia. Es el cúmulo de alguna manera de testimonios que se dieron en alguna época, de cuestiones que oímos como mujeres, de relatos que nos platicaron y de muchas cosas que no me contaron y que no sé, entonces como no las sabía, pues las tuve que inventar. A mí, por ejemplo, hay un testimonio que me llama mucho la atención, de un señor Musali que dice, mi abuela se murió de hambre en Damasco, punto, no hay más, es todo lo que dice. Para poder describir la hambruna, a mí me llevó esa frase, me llevó a lo mejor 5 o 6 cuartillas, porque te pones a imaginarte, bueno, si no tenían comida, ¿qué pasaba con los niños? Si se morían, cómo los enterraban, en dónde los enterraban, las mujeres no sabían rezar. Entonces hay una serie de cuestiones que tienes que recrear, que tienes que tratar de contestar a una serie de preguntas. Yo creo que escribir una novela de alguna manera es como hacer un trabajo científico. Tienes una tesis que quieres comprobar y que la vas a comprobar de manera distinta a como compruebas científicamente, pero siempre hay una tesis que quieres comprobar. En este caso, yo tenía muchos deseos de acompañar la mirada de una niña que vive en un cuarto de 2x2 y ver cómo poco a poco se le va a abrir el mundo, pero desgraciadamente a la manera romántica como yo me lo imaginé al principio, de que qué maravilla, va a ver con esa mirada nueva, va a ver el mar, qué maravilla, va a ver la ciudad, pero yo no me imaginé que el mundo se le iba a abrir para vivir una temporada terrible de dolor y de sufrimiento como lo que le pasa a ella, ¿no?
Pues yo creo mucho en la educación y de hecho hay un ejemplo muy claro en la novela, la diferencia de reacción y de posibilidades de las mujeres de Damasco, que prácticamente no tienen forma de salir adelante, lo único que se les ocurre es empezar a vender lo poco que tienen. Tengo una mesa, pues te la vendo y te la cambio por pan, tengo un sillón, un tapete, a diferencia de las mujeres francesas que prácticamente se convierten en los hombres de la ciudad. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención y ver las fotos son maravillosas, las fotos de las mujeres en las fábricas, vestidas con pantalones, manejando los ferrocarriles, manejando los taxis, o sea, ellas pudieron de alguna manera suplir la ausencia masculina y además darse cuenta, tomar conciencia, porque de ahí nace toda la conciencia del valor de la mujer. Ya cuando regresan los señores, la regresarán a su casa, a sus ollas y hacer la comida, pero esa temporada fue como muy importante. Pues es que desgraciadamente pues caes en el juego, ¿no? Y muchas veces te la crees, por decirlo. Y la gente tiene que entender eso, que no necesariamente lo que sale en los medios, en cualquier medio, porque puede ser en televisión y en radio y en cualquier medio, es verdad. Entonces hay que rascar un poco más, hay que preguntar un poco más, hay que compartir esa información cuando te llama la atención, pero cuando es una declaración como tal, pues o sea, ahí está, ¿no? Ahí está entrecomillada. A mí me interesaba mucho ver su proceso de crecimiento, lograr este proceso de crecimiento porque es muy complicado. Es muy complicado ir cambiando de voz, de lo que es la voz de una niña a lo que es la voz de una joven, a lo que es la voz de una mujer. Y siento que a través de toda la historia lo más importante que ella logra es una identidad propia. Está vislumbrando un futuro muy importante en México, pero también está vislumbrando otra libertad, otro aire para ella, otra forma, y es de alguna manera es la cultura que finalmente tenemos todos nosotros, que es la cultura judeo-mexicana. Y nos sentimos muy mexicanos, o sea, francamente, y eso es algo muy padre, porque México nos abrió la puerta de una manera con mucha libertad, nos permitió crecer, nos permitió desarrollarnos. De hecho, aquí estoy yo, ¿no? De un padre que viene de Siria, que pudo de alguna manera desarrollarse, crecer y tener a sus hijos en libertad. Eso jamás vamos a dejar de agradecerlo. Pues yo estoy muy contenta porque ha tenido mucha aceptación, la novela ha sido muy bien recibida. Creo que no nada más está escrita para mujeres, a pesar de que da esa la impresión, pero hay toda una historia de hombres atrás también, que es muy importante, la historia de la guerra, la historia de la migración, la necesidad de salir adelante, cómo construyes en un mundo que a propósito están tratando de destruir. Hay mucho mensaje, hay mucho que hacer a nivel migrantes, hay mucho que hacer y tomar conciencia de cómo podemos ayudar. Cada quien va a encontrar su forma de ayudar. Hay unas chicas dentro de la comunidad que venden unas pulseritas de goma y con ese dinero están juntando para poder alimentar niños migrantes. Hay muchas formas, hay todo un grupo que está tratando de llevar agua potable, sabemos que con 250 pesos al mes puedes alimentar y salvarle la vida a una persona. Entonces, hay mucho por hacer como comunidad, como país, también porque México tiene muchos rezagos y necesitamos volvernos un país de gente más generosa, de gente más abierta, que sea capaz de veras de darle la mano al otro como a ellos se los dieron, porque eso es muy importante. Cuando ellos llegan a México ya hay redes muy fuertes que los van a salvar y que los van a ayudar. Entonces eso a mí me parece que es muy importante comunicarlo y que digan, es que como grupo no necesariamente tiene que suceder nada más dentro del grupo judío o dentro del grupo libanés o dentro del grupo de españoles, no, debe de suceder en todos los contextos y en todas las áreas.